la legislatura porteña se votó en contra del proyecto para la inclusión de la enfermería como carrera profesional. Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros. Esta necesidad que nosotros teníamos de reordenar el instituto es solo para dar un ejemplo con respecto a qué pasaba con esta sobrecobertura que había con los medicamentos. El fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. ¡Váyanse de mi barrio con esas banderas de mierda! ¿Saben cuál es la diferencia? Yo soy rico y ustedes son los negros de mierda. ¡Váyanse! La gente rica no va presa. Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Un año del gobierno de Javier Milei, contradicciones, aciertos, dadas vueltas, roles. ¿Qué pasó con el pote del diván si le pegamos alguno durante este año? ¿Qué deseamos para hacer el año que viene? Todo esto y más en el programa número 17 de El Poeta y el Diván, un espacio de reflexión política, cultural, filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es Javier de Fox y soy el rey mago del marxismo internacional. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario, psicoanalista, pero no fue magia. Hasta acá llegamos con mucho trabajo y esfuerzo. Un año ya, mi querido Fernando. Así es, estimadísimo Javier. Un año, ¿quién lo hubiera dicho? ¿No? Pero acá estamos. Que ya superamos los 300 suscriptores, miles de seguidores en Instagram, TikTok, con @el poeta del diván. También nos podemos seguir en X. Hemos abierto Facebook también con un nombre de fantasía. Y seguimos tratando de que nuestras opiniones tengan una cierta repercusión, que veremos quizás en los próximos bloques si ha tenido alguna, vemos cómo funciona esto, pero nobleza obliga para ordenar un poquito. Debemos hablar de este primer año, que se presentó con un discurso que un año después, no sé si se mantiene tanto este discurso de nuestro querido y benemérito señor Peluca Milei. Lo que se mantiene es la política, Javier, y ahí tenemos, ¿no?, el problema central en nuestro país bajo este régimen del gobierno de Javier Milei, que aquí durante todo este año hemos intentado definir, caracterizar sus aspectos centrales, y hoy la idea para compartir con nuestro público en este cierre, despedida del año que hacemos aquí en El Poeta del Diván, es poder brindar de manera un poco compacta, en aras de los tiempos también, bueno, una suerte de conclusión, ¿no?, lo más contundente posible acerca de frente a quién y qué régimen político estamos viviendo en la Argentina. En tiempos donde vos también estás brindando, ya estás tratando de encontrarte con tus amigos o te encontraste con alguno para tratar de cumplir con todos lo que impone esta sociedad. También nosotros vamos a brindarte, pero esta vez te vamos a brindar algunas conclusiones que sacamos este año de Javier Milei, donde el discurso se ha mantenido en la política, pero no necesariamente con el discurso del principio. Estamos hablando todavía si existe el Banco Central, todavía el Estado y la casta existe. Entonces estamos ante un régimen que se vendió por una cosa, ha logrado, me parece, a migrar a un sector de la población con este discurso, pero no es tanto, pero sí mostrando una política económica, ya que usted en 3 palabras, ¿cómo definiría? 3 palabras, sí, hace un año... Tenía 2, espantosa, horrible, pero bueno, si tienen que ser 3 palabras y muy mala. Muy mala.
Y en términos académicos, que a usted le gusta... Pero usted también pero acá el pueblo me obliga a resignar las vísceras para tratar de darle un lenguaje sofisticado a este mamarracho. En principio, Javier, y esto es lo que queremos transmitir en el programa de hoy, cuando tratamos de pensar frente a qué régimen político estamos, ¿no? Con Javier Milei y La Libertad Avanza, que de hecho, como vos bien marcabas, es solidario de un régimen económico que hoy por hoy se está prolongando en la Argentina. Bueno, tenemos que, ¿no?, plantear que nos encontramos frente a una fuerza política cuyo líder se presentaba como un outsider, ¿no? Estos que aterrizan y vienen de los territorios extrapolíticos, justamente representando un hartazgo, ¿no? Un hartazgo popular que estamos viendo en muchos lugares del mundo, que así también se refleja, contra lo que el propio Javier Milei acuñó, ¿no?, con ese significante tan mentado, la casta, ¿no? Un personaje que se postula como aquel que viene a expresar el mal humor popular y una alternativa a la tradicional casta de la partidocracia argentina, ¿no? Pero claro, con lo primero que nos hemos encontrado, Javier, es que Milei gobierna con la casta, representa fundamentalmente los intereses de la casta y lleva adelante una política de casta, ¿no? ¿Con qué nos hemos encontrado estos últimos días? Con este fenómeno Cuéllar, ¿no? Que uno podría decir, bueno, tomá la voz, dámela a mí, pero a la inversa, ¿viste? No, a mí no me lo des, esto es tuyo, ¿no? Lo que es una suerte de síntesis, de expresión. Es una suerte de huérfano que ninguno de sus padres quiere a esta criatura, ¿no? En definitiva, ¿a quién pertenece este personaje Eduardo Cuéllar, al que lo han pescado con $200.000, no declarados, entrando a Paraguay con su señora novia? Vos decís formalmente. Bueno, pero ojo, el hombre es un buen yerno, porque después que se supo que esta señorita había sido nombrada de planta en el Senado, pero después que se fue, porque a Cuéllar lo empezaron a investigar por temas de propiedades y cosas por el estilo, el señor nombró a la suegra también. Sí, está bien. Entonces, bueno, es un hombre considerado. Un hombre de familia. Pero aparte, pero yo no recuerdo, ¿cómo era el apellido de este senador? Cuéllar, el señor Eduardo Cuéllar, fundamental para la ley Bases. Pero bueno, asumo que como libertario elegido en la lista de la Libertad Avanza. Haciendo uso de la libertad. ¿Pero fue electo para la Libertad Avanza? No, claro, no. De ninguna manera. Él fue electo por la lista de Unión por la Patria y se pueden ver allí en la boleta Cuéllar, ¿no?, dentro de la lista de Unión por la Patria con Alberto y Cristina. Pero resulta que, como vos bien marcabas, este hombre hizo uso de la libertad, porque la libertad avanza, para definir y decidir, ¿no?, su propia fuerza política. Pasó a la fila de la Libertad Avanza bajo el bloque de Unión Federal, ahora no recuerdo el nombre, que es un bloque del peronismo que está, ¿no?, afín a las políticas de Milei. Y este hombre, bueno, ahora pues se lo ha descubierto, ¿no?, con este dinero. El peronismo quiere, ya han convocado a una sesión, desaforarlo, expulsarlo, ¿no? Y la Libertad Avanza dice, bueno, pero este hombre entró por el peronismo, y el peronismo dice, de ninguna manera, como dijo Cristina, si fuera mío, no hubiera votado la ley Bases. Y entonces, ¿de quién es Cuéllar? Bueno, Cuéllar es una síntesis dialéctica, Javier, que viene a reflejar que en la Argentina gobierna la casta, que en la Argentina, para sacar una ley nefasta todavía en vigencia como la ley Bases, que viene a perpetrar, ¿no?, la miseria para millones de trabajadores, que viene a habilitar, ¿no?, a los Rigis y compañía para que vengan a invertir acá, se la lleven en pala, no dejen $1 de acá a 4 años, que viene a cumplir con las obligaciones de los acreedores financieros internacionales por sobre los intereses de los jubilados, de los trabajadores que están sufriendo permanentemente el ajuste. Para que todas estas políticas sean posibles, Javier, la que tiene que seguir gobernando es la casta, y Cuéllar es un ejemplo, insisto, de síntesis, de encarnación de esta política. Un personaje que entra por el peronismo, pasa a la Libertad Avanza, pero cuando Cuéllar pasa a la Libertad Avanza, Javier, sus antecedentes, su verdadero prontuario de casta, era lo que justamente lo llevó
a hacer ese libro de pases. Entonces, ¿con quién gobierna en definitiva Javier Milei? Claramente me acuerdo con esta idea de que no ha atacado, destruido o limado, horadado la casta, pero sí vale reconocer que en este año Milei, este apoyo que ha logrado a través del contubernio y el toma y daca a distintos sectores de los partidos tradicionales que forman la casta, también se ha tratado de construir una tropa propia, está en ese camino de construir una tropa propia, no sin dificultades en tanto. Claro. Históricamente el término liberal ha tenido una vinculación con el viejo conservadurismo, es decir, uno habla de una política liberal y en términos económicos y una política conservadora en términos culturales. De acá es la raíz de una serie de ataques muy fuertes que están sufriendo los distintos sectores que han logrado distintas victorias. Estamos hablando del derecho al aborto, estamos hablando del matrimonio igualitario, donde hay toda una política en contra de eso para tratar de derribar, de retroceder décadas atrás en los derechos conquistados, pero también con un elemento que sigue siendo díscolo, que es esta pata fascistoide que contiene la Libertad Avanza, que tratando de hacer un pronóstico, tarde o temprano va a terminar estallando, que muchos anunciaban que iba a estallar prontamente, incluso sectores alineados al progresismo más puro, para decirlo de alguna manera, como los sectores de Grabois o los más ortodoxos peronistas como Moreno, que anunciaban que había toda una preparación para rápidamente reemplazar a Milei por estos sectores encabezados por Villarruel, cosa que no ocurrió, mostrando en un punto cómo logró Milei o los armadores de Milei, calculo que con el Menem a la cabeza, los Menem a la cabeza, logró tejer una suerte de vinculación con la casta que le permite, cierta gobernabilidad. El menemismo y la herencia que supimos conseguir. Eduardo, ¿no? El Lule Menem, Martín Menem, en fin. El jefe de la Libertad Avanza ahora también creo que es un Menem. Federico, Fernando. Aunque no lo veamos, los Menem están. Ahora, esto que decías vos es importante porque nos llama a la reflexión acerca de la naturaleza del régimen político en el que estamos, ¿no? Es un régimen político, Javier, sin duda, de características autoritarias, que conserva las formas, ¿no?, de un gobierno republicano, pero cada vez más socavadas por sus propias intentonas de concentrar cada vez más el poder, ¿no? En principio lo que tenemos es una gran consolidación, una institucionalización, te diría yo, de lo que habitualmente se llaman los discursos de odio, ¿no? Pero eso que tiene que ver con la política cloaca, que en rigor de verdad es parte de un gran emprendimiento del gobierno, en lo que aquí en innumerables ocasiones en el Poeta del Diván hemos entendido, como el propio gobierno lo plantea y está planteado hoy en muchas partes del mundo, la batalla cultural, ¿no?, que el gobierno está lanzando a través de un formidable aparato mediático comunicacional, ¿no?, un gran aparato, un dispositivo, ¿no?, virtual por el cual el gobierno tiene sus paladines. Estamos hablando del señor Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, ¿no? Estamos hablando de personajes como Agustín Romo en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Nahuel Sotelo, el secretario de culto, ¿no? Y todo responde a la órbita de Santiago Caputo, el monje negro, ¿no?, quien verdaderamente está pergeñando, ¿sí?, las estrategias de la batalla cultural del gobierno, porque sobre la base de un régimen económico que ha logrado lo que el propio Milei se propuso de entrada, ¿no?, un feroz ajuste que Milei festeja como su gran conquista a costa de los jubilados, de innumerables recortes de prestaciones sociales, de la licuación de los salarios, de lo que ha pasado en el desfinanciamiento con las universidades particularmente, que este año han estado, ¿no?, en la agenda con el relieve de lucha y conflicto y crisis que hay, de un desfinanciamiento muy grande también de la salud pública. Y para poder sostener este régimen económico,
es necesaria la soldadura con la batalla cultural y con un triunfo político-ideológico, porque es cierto, Javier, la batalla cultural no es más que una traducción contemporánea, si bien este viejo concepto proviene del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, pero no es más que la traducción de la lucha ideológica, ¿no?, que en el seno de una sociedad de clases se produce en función de la disputa por el poder. No vamos a poner uno de esos una cuestión el donde gobierno está impulsando. En donde, ¿por qué nosotros resaltamos esta cuestión de la batalla cultural, lucha ideológica? Porque si bien, si uno ve de conjunto, debe marcar dos cuestiones, me parece. Que es, en primer lugar, en cualquier estado burgués semicolonial o en desarrollo, como se dice en términos diplomáticos, no es viable, dadas las características en la cual una instauración de una república democrática, burguesa, representativa, en términos que uno puede comparar con Europa, en donde, en términos teóricos, el Parlamento es el espacio donde los distintos sectores sociales dirimen sus diferencias. Entonces es característico de los países, sobre todo en Sudamérica y en África mucho más, esta idea de donde el Parlamento suele funcionar como una comparsa frente a un gobierno presidencialista más fuerte. Es decir, es una característica que no es nueva en el gobierno de Milei, sí tiene características mucho más desembosadas, mucho más crueles que en el pasado. Ese es como primer elemento. Y el segundo elemento, me parece, en la cual esta suerte de políticas tiene una ligación con la etapa previa a lo que se conoce como la década o los últimos 25 años, que es el gobierno menemista. Es decir, estamos ante dos elementos ya más o menos conocidos. Uno en el aspecto teórico y otro en el aspecto práctico llevado adelante en los 90. Por lo tanto, significando que esta batalla cultural es el elemento novedoso de este nuevo gobierno, en donde no solo busca volver a quebrarle la mano, volver a pauperizar las condiciones de las masas, no solo confirma la autorización marxista con respecto a las características de un Estado semicolonial, que hay sectores de la izquierda que discuten esto, ponen en discusión esto. No solo me refiero al viejo estalinismo, no en términos morales, sino en términos de corriente política, o el socialismo amarillo, sino también sectores que en su momento se pueden reclamar trotskista, algunos intelectuales dispersos que han dado vuelta, quizás el año que viene los atenderemos uno a uno, pero en un punto la batalla cultural sigue siendo la característica específica de este gobierno, y por eso en la claridad de Milei o su cohorte le da mucha bola a este aspecto. La finalidad de la batalla cultural, por un lado, se inscribe en un marco geopolítico a nivel mundial, donde encontramos una gran divisoria de aguas hoy por hoy en el mundo en términos ideológicos entre los fenómenos de la extrema derecha, que han tenido un importante ascenso en muchos lugares de Europa, y particularmente nos encontramos con el triunfo de Trump en Estados Unidos y en algunos lugares de América, y aquí en la Argentina con Javier Milei. Pero por el otro lado, además de eso, como decíamos, especialmente en este país, bueno, tiene el objetivo de darle una legitimidad, una cobertura ideológica, una soldadura, un anudamiento de legitimidad social al plan económico. Un plan económico que beneficia fundamentalmente a los sectores de los servicios, a la reconversión de ciertos sectores de la burguesía, ¿no?, hacia el capital tecnológico, de conocimiento, y a los grandes acreedores, ¿no?, y a los inversores de las políticas extractivistas estilo Rigi y compañía. Eso es para entender puntualmente a qué fracciones de la clase social dominante, ¿sí?, sirve el gobierno de Javier Milei, por un lado. Pero por el otro, sin duda, Javier, la batalla cultural viene a darle una legitimidad a esto. Lo vimos, ¿no?, en la Sociedad Italiana de San Miguel con el acto, ¿no?, tristemente con esa estética filofascista que montó el Gordo Dan, Sotelo, Romo, Santiago Caputo y compañía, donde llamaban directamente a Agustín Laje, por supuesto, el gran estratega intelectual de Javier Milei detrás de la batalla cultural, donde se llamaba a combatir a los zurdos de mierda y demás bondades que ellos planteaban. Entonces, por un lado, ganar esta lucha ideológica en un marco geopolítico donde las extremas derechas quieren capitalizar las crisis sistémicas que el capitalismo perpetúa constantemente, y por el otro lado aquí darle esa cobertura, esa legitimidad social a un plan económico que hace agua por todos lados,
pero que, y lo estamos viendo, Javier, todavía no ha suscitado una respuesta popular a la altura. Más bien el gobierno termina este primer año, ¿no?, de su gestión con una fuerte imagen positiva. Todas las encuestas, las consultoras de opinión lo están dictaminando permanentemente, y además, Javier, hasta con proyecciones favorables para las elecciones del año que viene de medio término, lo cual, bueno, eso va a hacer que en este programa tengamos que laburar el doble, eso sí, pero bueno, ¿qué va a ser en nuestra vocación, ¿no? Sí, en esto, para analizar eso, digo. Teniendo en cuenta un elemento que quizás avanzaremos en el segundo bloque, pero me parece que una batalla cultural que están dando con un contenido, con un carácter reactivo, en el sentido de que el discurso original de Milei en el aspecto de lucha ideológica, de la lucha contra la casta, viene a ser una respuesta ante la incapacidad de los gobiernos progresistas a nivel local y a nivel de la región para resolver los problemas de fondo de la población y de la clase obrera. En este sentido es donde se monta en esto contra la cultura woke, que lo hemos hablado nosotros en uno de los capítulos, para atacar la cultura woke, para atacar la incapacidad del progresismo en general para resolver las necesidades, y en última instancia para tratar de terminar de refutar y enterrar este concepto que es la idea del capitalismo con rostro humano, que, bueno, Grabois está tratando de revivir. La estrategia de Agustín Laje de la batalla cultural es muy sencilla: colocar del otro lado al gran enemigo del pueblo argentino, ¿no?, diseminado en zurdos, keynesianos, kirchneristas, comunistas, socialistas, estatistas, toda una serie de significantes en una mezcla explosiva donde, como diría el gran filósofo Hegel, en la noche todos los gatos son pardos y no importa distinguir qué, lo que importa es visualizar ahí el gran enemigo, y el gobierno presentarse como la reserva moral que, recuperando valores que vienen a revitalizar a nuestra cultura, a nuestro hacer nacional, a la libertad que realmente merecemos, al saneamiento institucional, etcétera, capitaliza. Y así tenemos un primer año de un gobierno nefasto, con un plan económico terrible, basado en el ajuste, en la miseria, en el aumento de la pobreza, y esta batalla cultural a la orden del día. Canal.poeta.divan, si querés seguir aportando a esta causa que hemos dado en llamar El Poeta y el Diván. Suscríbete a nuestras redes sociales, @El Poeta y el Diván. Y con esto ya avanzamos al segundo bloque, en la cual algunas cositas han quedado en el aire, me parece. Avanzamos un poquito mezclándolo con lo que hemos charlado entre semana en nuestras reuniones de producción para el programa número 17 de El Poeta y el Diván. Seguimos en el programa número 17, último del año 2024, cumpliendo nuestro primer aniversario en esta patria que hemos dado de llamar El Poeta y el Diván. Acordate, si quieres seguir apoyándonos, canal.poeta.divan, nos haces una transferencia y ahí seguiremos mejorando, pudiendo dedicar más tiempo a la elaboración de estos programas, que en un punto, quizá en el tercer bloque, dedicamos a ver qué nos pareció esta experiencia. Pero ahora día tratando de cerrar una suerte de conclusión sobre qué fue o qué es el régimen mileísta, y después avanzar, me parece, en cómo se fue parando el resto de los sectores políticos, sobre todo a nuestro claro entender, la izquierda, y bueno, nosotros que nos hemos dado en llamar El Poeta y el Diván. Para encontrar una definición, yo soy amigo de las definiciones que en principio pueden sonar más esquemáticas. Ustedes, los viejos y buenos enciclopedistas, asúmase como un enciclopedia. No hay que tenerle miedo a ese término. Entonces empecemos con una primera palabra, que es la siguiente. Estamos ante un gobierno no formado por una fuerza política homogénea. Entonces podemos hablar de coalición, alianza, frente. Estamos ante una coalición, le gusta más la palabra coalición, una coalición
donde conviven. Gustar no me gusta, pero vamos a definirla con alguna categoría entendible. Donde conviven, bajo el término libertario conviven fracciones. ¿Qué debe haber libertarios en un punto, aunque han sido expulsados incluso previo a las elecciones nacionales del año pasado? Hubo una sangría importante, ¿no? Desde que asumió la Libertad Avanza hasta ahora. De funcionarios, de políticos, de parlamentarios, ¿no? Entonces estamos ante un frente que tiene un componente liberal clásico. Sturzenegger creo que es un gran ejemplo, como el ejemplo más conocido. Venegas Lynch, eso, ¿no? Bueno, Venegas Lynch tiene una parte quizás más de otro aspecto del conservador. Sí, el más de olor a bosta, sí, el más sí, rancio. Sí, pero en lo económico vienen a mostrar un fundamentalismo. Exactamente. Liberal, porque Franco, por ejemplo, Franco, Sturzenegger, que son Fundación Mediterránea, si no me equivoco, o los Chicago Boys, vienen en el palo. Sí, más de esa línea. Bueno, Franco se estuvo con Cavallo, ¿no? Sturzenegger también. Sturzenegger estuvo. La cuestión es que estamos hay que estar para ajustar. Acá encontramos dos elementos que componen este gobierno, que es el liberal en lo económico y un aspecto de lo conservador en lo que, si bien es liberal en lo económico, los Venegas Lynch y compañía, en lo conservador en lo cultural, no hay que dejarlo, y un componente que es encarnado quizás por Villarruel, aunque hay un montón de sujetos. Con un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Ahí tenemos una de las internas más feroces de este gobierno, que es el enfrentamiento entre Villarruel y el propio Milei y Karina Milei. Que podría ser compuesto como un componente fascista, que si bien no prima, pero que abona una política general en la cual estamos viendo de manera más desembosada, sin culpa y con una reivindicación clara, el ataque de frente a los sectores obreros, populares, de Lo voy minorías. siguiendo entonces: coalición liberal fundamentalista, conservadora, reaccionaria y hasta con vetas nacionalistas estilo Villarruel. Un nacionalismo muy particular, pero bueno, dejemos eso para otro momento. Entonces estamos ante una coalición donde esto, es importante definir esto, esta idea de coalición liberal conservadora con un componente fascista o nacionalista, que en un punto hay que sostenerlo, pero sustentado en la casta, en el Estado existente previamente. No existe una superación histórica de la casta en la Argentina, Javier. Digo, desde el momento en que la Libertad Avanza establece una alianza con Patricia Bullrich y el señor Petri en el Ministerio de Defensa, desde el momento en que con los gobernadores están en un toma y daca en el que no terminan de definir, no terminan de lanzarles los fondos que ellos piden y a su vez los necesitan para los votos de las leyes claves, ¿no? Desde el momento en que aparece, ¿no?, los Cuader en escena mostrando la podredumbre, otra vez el fantasma de la Banel con la Argentina, de ese momento no hay una superación histórica de la casta, lo que hay todavía es una gobernabilidad de la casta en el régimen Pero político. una casta que un sector no ha sido encolumnado, con cierta vigor todavía de autonomía frente al Estado, que se puede seguir entendiendo, me atrevo, por más que no le guste a usted, mi querido amigo Ramírez, que puede ser expresado aún dentro del peronismo, pero que ha tenido una política durante todo este año, sin sacar los pies del plato, y esta es la clave, me parece, en la cual no ha buscado derrotar al gobierno de Milei. Mi caracterización, lo hemos dicho en los primeros programas durante a fines del verano, esta idea de mellar y apostar al desprestigio, al desgaste del gobierno de Milei en función del 2025. Me parece que este es el segundo elemento, entender la definición de la política del frente gobernante, cuál es la política de las consecuencias, los métodos violentos desembosados que hemos visto en las últimas semanas, desde el apaleamiento de una mujer que tomaba mate en un campo de golf, en la Recoleta, este comerciante que atacó a manifestantes pro-palestinos. En dos ocasiones. En dos ocasiones. Sí. Entonces estamos hablando de esta característica particular. Y en segundo, este elemento en la cual un peronismo que es parte de la casta del conjunto, por lo menos su dirección, pero que ha apostado al desgaste para ahora dar ante un 2025 que, como usted dijo previamente, discúlpeme, no encuentra tan desnudo a la Libertad Avanza, sino con una fuerza más. Bueno, ¿y quiénes son los sastres que le siguen proporcionando ropa para cubrir esa desnudez a la Libertad Avanza? Vos bien lo marcabas, sector del peronismo. No nos olvidemos del gobernador Jaldo y su bloque Independencia, ¿no?,
que ha sido fundamental en otras votaciones también para que el gobierno apruebe. Pero usted sabe que el peronismo es un movimiento más amplio, entonces hay distintas fracciones. El peronismo somos y estamos todos, hablando de los estamos hablando de los sectores más podridos, más señores feudales. Pero existe el sector del peronismo que tiene otra estrategia, que es la idea del desgaste. Por supuesto con Cristina, que se ha puesto la cabeza en esta política. Que ha tenido a uno de sus capitostes a Desde el Grabois. comienzo, Cristina, Sergio Massa dijeron hay que darle tiempo, por favor, no vayamos. Después, bueno, se enojan un poco, chillan, después vuelven a la política del darle tiempo, del AI 2025, del AI 2027. El peronismo está dirimiendo su interna, Cristina, Axel, en fin, tienen sus buenos problemas. En esto, entonces, hay dos ideas que quiero volver a repetir. Número uno, estamos ante una coalición que no es homogénea, pero que está avanzando en su homogeneización, quizás encabezada por el Gordodán, que por lo tanto a mediano, corto, más mediano que largo plazo puede terminar en una batalla campal al interior de la Libertad Avanza. Estamos ante un peronismo donde un sector, siguiendo las viejas costumbres de un sector del peronismo, sobre todo los señores feudales, en función de defender las prebendas propias de su provincia, están pactando ya con el mileísmo, y otro sector más díscolo que tiene otra estrategia, que es la del gasto 2025, pero que se va a encontrar ante un mileísmo, no como lo garantizaban a principios de año, donde va a estar desnudo, sin nada, sino que se ha tomado el trabajo de construir una fuerza propia que no se conoce en la Argentina desde hace muchas décadas. La década del 60, lo que se me ocurre, principios de los 60, que esta idea de una tendencia al enfrentamiento físico, pero no por los grupos quizás del propio Gordodán, sino porque el Fran Fijab y esta Mariano Pérez, Fran Fijab, este ejército de libertarios tras las pantallas que suelen promover e institucionalizar estos discursos violentos, pero que contienen, pero que representan, pero que significa un aliento para el hombre de a pie, como esta mujer del golf y este hombre del comerciante de la Recoleta. Es decir, toda esta idea de batalla cultural que estamos hablando habilita a todo un sector de la sociedad que popularmente se puede conocer como gorila, reaccionario, conservador, que se está animando a hacer cosas que antes no se animaba tanto a hacer. Y que representa un peligro que hay que tener una atención especial. Sin duda, porque si seguimos así, vamos a dejar muy pequeño a Cifrón y sus relatos salvajes. Exactamente. En la sociedad estamos asistiendo a diario, a una, yo te diría, Javier, cada vez más frecuente, sucesión de episodios donde lo que surge en las conductas, en los gestos, en el discurso de determinados sectores sociales es el odio de clase. Exactamente. Hay un odio de clase. Pero y dicho, quizás en los últimos 20, 25 años había un espíritu vergonzante de ese odio de clase, es decir, uno no, pero el hijo de Doña Rosa tenía una vergüenza sobre decir, che, estos negros de mierda. Ahora hay como cierto aliento para decir, lo digo con orgullo, estos negros de mierda. De manera envalentonada, pero además, Javier, lo que dijiste es importante, porque quienes fuimos educados políticamente en la década del 90, por una cuestión cronológica que no hemos elegido, pero particularmente en nuestro caso fue la década de los comienzos de nuestra militancia, etcétera. Era un contexto, Javier, en el mundo, donde la derecha no se asumía de derecha, la derecha no se reconocía de derecha, se encubría, incluso se batía el parche de que derechas e izquierdas ya eran categorías superadas. Ahora la derecha exhibe con orgullo el ser, la ontología de la derecha. Hay una exhibición orgullosa de la ontología de la derecha, Javier. Caso Agustín Laje y compañía, que dicen abiertamente, seamos de derecha. Este sí es un fenómeno, como vos decís, que marca una tendencia estrictamente contemporánea en el contexto político en el que nos encontramos. Una reflexión global también que viene en sintonía con lo que decís. Nosotros desde el Poeta del Diván estuvimos marcando, Javier, asistimos a una reorganización general de las fuerzas políticas en la Argentina a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Y vos lo resumías bien. Por un lado, la coalición gobernante, liberal, conservadora, reaccionaria, con proyecciones fascistizantes que esperemos desde ya terminen por abolirse, dependerá de las fuerzas populares para eso. Un peronismo en una guerra civil, dividido entre los sectores más podridos, conservadores, reaccionarios,
que negocian en prebendas con el oficialismo, algunos gobernadores, etcétera, y por el otro lado la táctica del hay 2025, el desgaste, el va muy vemo, con apóstrofe, de Cristina, Axel, Massa, etcétera. Un radicalismo partido, ¿no? Por un lado de Loredo, más pro Milei, por otro lado Lustó, Manes y compañía, formaron un bloque aparte, Democracia para siempre con esos nombres, ¿no? Esos títulos rimbombantes del consenso y el disenso y la democracia y el radicalismo. Un pro que por un lado tenemos la integración al gobierno, Patricia Bullrich, y un Macri donde el club de las milanesas ya, Javier, está por momentos parece que va más al cartel de clausura que a otra cosa. Macri no ha consolidado el poder dual que le hubiese gustado, ¿no? En este gobierno, en el mejor de los casos, no obtuvo la cantidad de funcionarios que quería. Javier Milei en más de una vez lo ha dejado en offside. Esto a grandes rasgos. La Liga de Gobernadores vigente para sus intereses. ¿Y qué pasa con el resto, Javier? Bueno, ahí está la gran pregunta. ¿Qué pasa con la izquierda? Porque usted ha dicho, este componente fascistizante, su desarrollo está sujeto mucho a la respuesta de los sectores populares. Exacto. Que durante este año se ha caracterizado por reacción, una respuesta, un intento de organización, reacciones aisladas, respuestas aisladas, resistencia aislada a esto, que encontramos en la primera parte del año con el proceso de las asambleas populares, que encontró... Y sectores de la cultura, y ¿no? la cultura. De la calle frente a los ataques del gobierno de Javier Milei. Que como nosotros anunciamos acá, como movimiento en sí mismo, y se ha votado como tal, y ha quedado como una suerte de, en su inmensa mayoría, y en su composición sobre todo, mayoritaria, como una suerte de chapa, etiqueta de algunos sectores, algunos más vinculados a la CTA, otros más vinculados a la izquierda, en particular al PTS, pero cometiendo el gran error, y quizás el PTS en particular, un gran error que es nuevamente sujetar el desarrollo de este proceso de asambleas populares a la autoconstrucción partidaria, algo que, a mi entender, en los últimos 25 años ha atentado contra la construcción de una alternativa obrera y socialista, tomando la formulación desde hace muchos años del Partido Obrero, pero ha atentado contra este punto, y la CTA, encabezado con otro, que encabeza otro sector de asambleas populares, también siendo un corset para un desarrollo de las asambleas populares como un ente autónomo, en función del AI 2025. El peronismo, ese sector del peronismo. Y un tercer elemento que ha surgido, el segundo elemento, es este tema del rol de las burocracias sindicales, los sindicatos, donde lo hemos mencionado un montón de veces, pero estamos hablando ante un sector de la burocracia sindical que ha hecho, como ya nos tiene acostumbrado, pactado el mantenimiento de sus privilegios como burocracia, en función de garantizar o ser garante de una suerte de paz social. Tenemos una CGT que está en plena negociación por la reforma laboral a cambio de que el gobierno le mantenga las tristemente célebres cuotas sindicales, le conceda algunas cosas, y una CGT que terminó partiéndose porque Pablo Moyano decidió su retiro de la CGT junto con otros sectores también más ligados al kirchnerismo, Desmata, Palazzo, bancario, etcétera. No es que se han ido de la CGT y orgánicamente han formado otra cosa, pero se han retirado de esa coalición en la dirección, y la CGT oficial que ha quedado, ¿no?, a cargo de los grandes espacios de dirección, directamente es la que ha salido a decir: es momento de dialogar, la sociedad apoya al gobierno de Javier Milei en su mayoría, es momento de dialogar y seguir negociando. Lo han dicho con todas las letras, ¿no? Gordos, barrionuevistas, independientes y otra que la casta, una ¿no? oportun crisis. Esta es la CGT. Una oportun crisis ante la clase obrera, que evidentemente los sectores clasistas, independientes y burocráticos del movimiento obrero organizado argentino no se ha visibilizado con claridad, más allá de luchas aisladas. La UBA es un ejemplo con la GD, otros sectores que han tratado de avanzar en una resistencia frente a los ataques, pero sin lograr, y acá no vamos a ser exitistas, no sé cuán viable era objetivamente lograr esa coordinación que dé un salto en empezar a mostrar una incipiente nueva dirección sindical. No dudo que haya sido viable dada la relación de fuerza y dada
la construcción. O sea, no voy a ser exitista, subjetivista, de la cual voy a responsabilizar a la izquierda que no se haya logrado constituir una dirección, porque venimos de una gran derrota y donde la batalla cultural ha pegado de lleno, ha convertido más que nunca como chivo expiatorio a la izquierda revolucionaria. Entonces, está pagando el pato la izquierda 20 años, a mi entender, de no haber tomado ese aspecto de la lucha política en donde se explique pacientemente qué es el socialismo, qué es la revolución socialista, qué es la dictadura del proletariado, sino que ha tratado de abrevar con los distintos momentos circunstanciales que han caracterizado los últimos 25 años en la Argentina. Nosotros planteamos, Javier, un déficit histórico en la izquierda, ¿no? El cerco que significa, el gran techo político ideológico que significa, ¿no?, la lucha estrictamente reivindicativa gremial, ¿no?, sin trascender hacia el horizonte de una construcción política, ¿no?, desde el socialismo, con, bueno, las características centrales que nutren a un proyecto socialista, ¿no? Vos lo decías, ¿no? El camino hacia una sociedad sin clases sociales, por la abolición de la propiedad privada, por un gobierno de los trabajadores, ¿no?, que pueda efectivamente romper los cercos reivindicativos gremiales en los que la izquierda se viene desempeñando, incluso con muchos retrocesos, muchos conflictos, y también en ese sentido es lo que nosotros marcamos aquí en el Poeta del Diván. La batalla cultural puede ser que sea un lavado, un enjuague semántico que venga, sobre todo desde el kirchnerismo en adelante, que fue quien lo ha instituido fuertemente aquí en la Argentina, que se hayan reapropiado de Gramsci como quisieron, pero no es más que una lucha ideológica, ¿no?, en términos de reflejar las tendencias de la lucha de clases. Y nosotros decíamos, Javier, el marxismo está ausente de esa agenda, de esa batalla cultural. El marxismo como corriente de pensamiento, ¿no?, como proyecto histórico, político y social, está ausente de esa batalla cultural. Y como método nosotros, me parece que estamos educados en esta idea de no hablar al pedo o no sostener con el cuerpo, más en estos tiempos. Lo que decimos, me parece que el tercer bloque amerita justamente hablar de dónde creemos que está parado el Poeta del Diván y quizás trazar algunas líneas generales en torno a donde claramente has visto en nuestras redes sociales, @el Poeta del Diván, y en este canal del Poeta del Diván, que nosotros, nuestro aporte, como tratar de establecer una suerte de idea, de difundir una suerte de ideas, este concepto de lucha ideológica, batalla cultural, desde ese lugar nos hemos planteado hasta este momento, porque consideramos que no hay que poner el carro delante del caballo, consideramos que no hay que apurar los términos, no hay que apurar los procesos, estamos en ese camino, y eso, en ese sentido hablaremos en el tercer bloque. Y así terminamos el segundo bloque del Poeta del Diván, programa número 17, último del año 2024. Los espacios de poder que no ocupamos nosotros, los ocupa la izquierda. A mí no me digas boludo, porque me levanto y te doy un sopapo. Dale. Frontera casi con Bolivia. Un muerto, heridos en un enfrentamiento entre gendarmería y bagalleros. Jubilado que viene luchando contra una enfermedad, contra un cáncer. Era el tercer día que venía a intentar hacer el trámite. En el medio sale el anuncio. Este hombre tomó una decisión determinante, que fue rociarse con combustible entre el resto de los afiliados, y con un encendedor en la mano, prometer un desenlace trágico. Seguimos en el programa número 17 del Poeta del Diván, nuestras redes sociales @el Poeta del Diván. A suscribirte, por supuesto, no te olvides de suscribirte, así llegamos a los 400. ¿Por qué es importante llegar a los 400 suscriptores? Porque estamos sorteando, gracias a un aporte de uno de nuestros primeros y más caros compañeros, estamos sorteando el libro Literatura y Revolución de León Trotsky, la edición de Razón y Revolución. ¿Cómo hacer para participar? Ya lo habrás visto en los videos de nuestras redes sociales.
Suscríbete, poné comentario suscripto. Y cuando lleguemos a los 400 suscriptores, sabrás quién ha ganado en Literatura y Revolución. Pero hablando de administrar, también hemos tenido un nuevo apoyo de los compañeros del CAPU, Club Antifascistas Pueblos Unidos. Así es. En la cual nos han donado uno de los compañeros miembros del CAPU una camiseta de el CAPU que juega una suerte de liga de organizaciones, de amigos, militantes, compañeros, compañeras, que tiene que ver con la autorización obrera que hablamos y con la batalla cultural de que hemos hablado nosotros, que también debe expresarse en el fútbol, y que el CAPU es una buena expresión de esta batalla cultural frente a lo que hemos visto que es el desastre del fútbol profesional, la Kings Liga y la Copa Potrero. Hay muchas cosas para hablar, pero el CAPU es lo opuesto, a la Copa Potrero de El Desclasado de Sergio Agüero. Gracias a ellos tenemos una camiseta que estaremos sorteando próximamente en el verano. Nada mejor que el verano para ir a jugar al fútbol. Y de esta manera vamos creciendo. Porque en este crecimiento ha pasado un año, que esta es la idea de este aniversario, ha pasado un año y han pasado muchas cosas que tratamos de hacer un recuento. Pero está bueno hacer una suerte de punteo de algunas luchas específicas y sus resultados en términos generales. Sin duda, Javier, ha sido un año muy convulsivo en materia de las luchas políticas y lo que ha pasado en el escenario de las calles en la Argentina. Hemos tenido importantes muestras de resistencia popular, hay que decirlo también, frente a las embestidas de ajuste, de recorte de motosierra del gobierno de Javier Milei. Lo hemos visto fundamentalmente en lo que ha sido la histórica y de una enorme magnitud marcha universitaria. Recordemos que hubo dos grandes marchas, ¿no? La primera en abril, que fue gigantesca, ¿no? Luego otra, ahora no recuerdo, Javier, si fue en septiembre o en octubre. Usted sabe que la memoria no es lo mío. Sí, no, y habiendo estado yo ahí tampoco, pero hubo una segunda marcha universitaria, menor ya, pero en un contexto de tomas de clases públicas también muy importante. Y bueno, lo que ha pasado es que toda esa gran lucha no ha derivado en una traducción política, ¿no? Que no solo haya sacado adelante a las universidades, sino que además le haya dicho basta al gobierno de Javier Milei y haya oficiado como tubo de ensayo para una ofensiva popular más grande, ¿no? Esto ha sido por la intervención, la tristemente célebre intervención de rectores, decanos y algunas fuerzas políticas gremiales también que se han acoplado a la política de tregua, de negociamos una parte del presupuesto para gasto administrativo, salario vemos, ¿no? En fin, y creo que el movimiento estudiantil, el movimiento docente independiente, nos debemos todavía, ¿no? Una recomposición fundamental de esta lucha hasta derrotar estas políticas de ajuste. Hemos visto también una lucha muy importante en el movimiento de la salud. Recordemos que gracias a la defensa y a su vez ofensiva que dieron adelante los trabajadores del Hospital Bonaparte, Laura Bonaparte, han evitado el cierre. El gobierno empezó con la aniquilación de las guardias, ¿no? Desmantelamiento del servicio. Los trabajadores se han puesto de pie, también con una toma del hospital, con la convocatoria de distintos sectores populares, han concitado el apoyo y por el momento han frenado ese intento. Pero bueno, Javier, tuvimos una serie de luchas de trabajadores ocupados, también los paros de aerolíneas, ¿no? Que ha terminado toda una negociación también discutible en muchos aspectos. Y hablando de salud, hay un tema también que ha surgido, y creo que lo que más vigor se mantiene de el primer semestre caracterizado por la lucha de las asambleas populares y de las asambleas de la cultura, sí, que es el movimiento jubilados, bueno, que ha tomado frente, en términos de salud, al brutal ataque contra los remedios y todas los recortes en el PAMI, ¿no? Ahora exigir que se hagan los subsidios con trámites de los cuales sospechamos que vayan a tener buena vía, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso de asambleas populares, de luchas universitarias, de la cultura, de la salud, que tuvo hace poco se cumplió un año, un primer mojón, me gusta la palabra mojón. Dígala nomás. Es la primera movilización realizada contra el gobierno de Milei. Otra ley base, claro, el cacerolazo. No. Ah, yo estaba recordando eso. La movilización del movimiento social, como conoce, o movimiento piquetero, que tuvo como figura así más sticker o figura más representativa a Dordo Beriboni del Polo Obrero.
Vos recordarás que a principio de año la primera movilización que se hizo contra el gobierno de Milei fue de las organizaciones sociales, o el movimiento piquetero, es cierto. como vos quieras llamarlo, movilización en la cual se mostró, o se intentó mostrar por primera vez lo que es el protocolo antipiquetes, que con el tiempo se mostró como algo selectivo y que se fue desinflando con el tiempo, que no quita que la represión se haya agudizado, pero esta idea de cortar la calle y todo lo otro se mostró como ciertamente arbitrario, porque en realidad lo que le molestaba no era cortar la calle y el tránsito, sino la movilización popular. El gobierno hoy se precia de haber limpiado las calles y el movimiento piquetero también se debe una recomposición muy grande de su lucha, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero una decisión política tomada por el movimiento piquetero con la figura de Beliboni a la cabeza, que en las últimas semanas ha tomado un giro que amerita una primera o una reflexión al respecto en este clima que hablamos de fascistización o intento de fascistización del gobierno de Milei, en un marco de el aliento que presenta el gobierno de Milei a los hombres de a pie y el orgullo gorila o el orgullo derechoso, que es el enfrentamiento que tuvo con Frank Fihab, tristemente célebre personaje digital, en donde Frank Fihab, como característico de todos los hombres de la Libertad Avanza detrás del teclado, pensó que estaba detrás de su computadora, con su computadora, y empezó a bardearlo en el programa María Julia Oliván a Beliboni, y Beliboni, como corresponde, se cansó y trató de ponerle los puntos, y que generó todo un escándalo posterior. Un escándalo posterior que puede haber sido cuestionado por la derecha, por supuesto, por los elementos del gobierno, hablando incluso de intento de asesinato, pero que también ha tenido un apoyo, una simpatía popular por sectores del progresismo y de la propia izquierda, de un sector mayoritario de la propia izquierda. Pero que por omisión plantea un problema, que es el siguiente. Frente al aplastamiento de la capacidad de debate de la mayoría del sector de la derecha, sacando al think tank de Laje y compañía, este método de la provocación y del insulto, onda viejos meados, no debe ser dejado, debe dejarse pasar. Y por omisión plantea esta cuestión, porque en las redes sociales no se resuelve la lucha de clases y no se resuelven orientaciones políticas, ni ganan gobiernos, a pesar de que muchos dicen que ha ganado gobierno por las redes sociales, sino que se gana en las calles. Y frente a este marco de ataque general a los trabajadores de manera individual, plantea una cuestión que lo hemos mencionado acá al pasar, creo que hace un par de programas, que esta idea de cómo van las movilizaciones obreras, las columnas obreras, preparadas para evitar los golpes que en un momento recibió Beliboni, que terminó en la calle golpeado en el hospital. ¿Cómo hacer para cuidar a los compañeros y compañeras que se movilizan? Lo que sucedió con Javier en las votaciones, la ley base, ¿no? Represión, un abogado que perdió un ojo, recordémoslo, ligado al PTS también, ¿no? Y bueno, todo este reforzamiento del aparato represivo con el protocolo de Bullrich y las intimidaciones policiales durante las clases públicas, en la protesta universitaria, asistimos a un clima represivo muy duro. Llama a la reflexión. Claro, porque la izquierda tiene que sacar o reflexionar al respecto. ¿Qué es esto? Una característica del progresismo en los últimos 20-25 años ha sido, sea más cierto o menos cierto, esta idea de la libertad de expresión, la posibilidad de manifestarse. Esa etapa se ha acabado. Lisa y llanamente se ha acabado. Eso puede haber significado estos 20-25 años unos ciertos relajamientos en algunas cuestiones que son propias de la revolución obrera, como es el cuidar a los compañeros. No en vano ahora se ha sistematizado de una manera más o menos la idea de que el motoquero o el del auto trata de pasar en medio de la columna, algo que hace 10 años era inimaginable. Este relajamiento habla de que hay que prestar atención a esta idea. Cuando hay una movilización hay que organizar a los compañeros que corten las calles por donde va a pasar la movilización. Cuando hay una represión hay que organizar sectores de compañeros que aguanten cuidar a los compañeros, compañeras, chicos que incluso que movilizan, cuidarlos. Tenemos que cuidarnos nosotros. Si no nos cuidamos, somos capaces de cuidarnos nosotros, los que nos movilizamos. El Estado no nos va a movilizar. El discurso de que está para cuidar a la gente, hay que acordarse que nosotros somos orcos, no somos gente. Por lo tanto, no nos van a cuidar a nosotros. Es solo como parte de la autoorganización obrera donde podemos garantizar que nosotros podamos manifestarnos y que incluye esta cuestión de saber cómo defendernos, cuidarnos a nosotros a la hora de movilizarnos. Más en este clima represivo, más que nunca está a la orden del día.
Por eso me parece que esta idea de Berlusconi y esto, más allá de la cuestión anecdótica de tratarlo como boludo, hay que sumarlo a todo un marco general del clima de la orientación política. Yo no me quedaría solo con la reflexión para pacificar el alma que dice: libertarios cagones apenas salen de las pantallas, corren. Porque si asistimos al crecimiento de una posición fascistizante en este régimen, como bien lo definimos, conservador, libertario, reaccionario, liberal, libertario, todo un tema ahí, liberales, pero que utilizan el Estado más que nunca para sus propios fines, libertario, etcétera, están envalentonados, conservan un apoyo social importante. ¿Qué va a pasar si estas tendencias, Gordodán, Romo, Sotelo, Santiago Caputo, FIJAP, etcétera, crecen? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a asistir pasivamente o, como vos bien decías, vamos a situar un marco de reflexión y de acción en términos de una autodefensa obrera y en términos de tomar esta seguridad en manos de las fuerzas populares? Claro. Sin duda. En este sentido, desde el Poeta del Diván, la razón que nos compete es esta cuestión. Ténganlo en cuenta. Sé que por lo... Usted sabe que yo tengo amigos en muchas corrientes de izquierda. Más amigo de lo que yo pienso. Hay sectores dentro del conjunto, sobre todo de los partidos mayoritarios, que están pensando esto también. Entonces yo los invito a estos compañeros y compañeras a que acentúen estas discusiones dentro en el seno de sus organizaciones. ¿De qué manera hacerlo? Y combatiendo un gran miedo que tiene el trotskismo argentino. Es un gran miedo, que es tener cualquier forma de cuidado y de preparación previa, de organización previa para la seguridad de las movilizaciones, este miedo a que sea acusado de foquista. Sácate esa idea. Acá tenés que cuidar tu cuero, el de tus compañeros, de tus compañeras, y para garantizar que, así como llegas a tus movilizaciones, vuelvas sano y salvo a tu casa. Es simplemente eso. Nada de foquismo, dejá de lado eso. Acá el problema central es cuidarte a vos desde que salís de tu casa hasta que volvés a tu casa y te movilizás y encarás la lucha determinada reivindicativa política. Esa es una gran preocupación, porque el fascismo, si nosotros dejamos, no, bueno, acá este foquismo, no, esto, lo otro, la democracia en abstracto, no van a comer crudo. En un régimen político que huele a podrido por todos lados, ¿no? Un efecto de estos es la posibilidad de que crezcan estas tendencias fascistizantes, ¿no? De organizar el odio en grupúsculos que te pueden romper la cabeza en una clase pública, te pueden romper la cabeza en una marcha, o te pueden romper la cabeza, o te pueden montar una provocación, que es lo que está haciendo FIJAP permanentemente, para que vos respondas y entonces los libertarios pueden decir: tenemos nuestro primer marco. Bueno, ha pasado en la Universidad de Quilmes, hablando claro. No, y el mismo FIJAP con la marcha universitaria, cuando se vetó el financiamiento de la ley universitaria, ¿no? El mismo FIJAP provocando para que lo vayan a votar. Entonces, después ojo con eso. En la agenda de las discusiones de cualquier organización que se reclame revolucionaria, tiene que estar al orden del día, a la hora de movilizarse, este problema. Y como marxistas, nosotros tenemos que prepararnos y ver las condiciones, tener ese ejercicio también. No solo la comprensión de la situación política nacional e internacional, que nosotros tratamos de colaborar, sino también a la hora de movilizarse, saber cuáles son las condiciones en el momento en el cual uno se moviliza y garantizar que los compañeros y compañeras lleguen sanos y salvos a sus casas después de movilizarse. Y Javier, decíamos, y muy brevemente vamos a tener que indefectiblemente mencionarlo, porque también forma parte del balance de este primer año del gobierno de Javier Milei, decíamos un régimen político que huele a podrido, y es un régimen político, una vez más, de los pactos con la casta. Bueno, ¿qué es lo que podríamos nosotros compartir sobre eso? ¿No? Sí, yo ya estaba pensando en la es un régimen político de pactos lijo, de pactos reforma política, de pacto ficha limpia. ¿Usted quiere que perdamos todos los suscriptos? Yo le diría que usted, por favor, no nos prive de reflexiones sobre eso. Quedan 5 minutos. Hay que romper con esos pactos, hay que romper con la casta, ¿no? Sí, y creo que el paso es la reflexión de estas cuestiones, porque la reflexión de la seguridad de los propios compañeros va en esencia contra la idea de los pactos. La dependencia del Estado, la supuesta seguridad del Estado como organismo por encima de las clases sociales, bla, bla, bla. Vamos a los 5 minutos. Bueno, reflexiona el poeta. Después de un año, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho quiere que reflexione. Yo usted. El poeta se inspira, ya sé que no es por decreto la inspiración. ¿Reflexiona usted o yo? Porque lo comienza usted, por favor. Bueno. Qué bueno. Yo creo que ha sido un gran logro del Poeta del Diván. Hay un montón de cosas que dejamos fuera igual, pero ha sido un gran logro del Poeta del Diván. Porque creo que entre él, quien estamos delante de cámara y detrás de cámara,
hemos generado un espacio de reflexión tal cual era nuestro objetivo original. Nos ha ayudado a nuestras luchas particulares que podemos intervenir dentro de lo que es el aplastamiento social que nos impone el régimen hoy día. Hemos tratado de tener un espacio de liberación, de organización y de intervención común, más chico, más grande, pero con el objetivo de sentar, y nos ha pasado esto. Algunos compañeros y compañeras nos han dicho, mira, me dijiste esto, lo voy a pensar, nos dijiste esto, lo vamos a pensar, y que en un punto con eso yo creo que estamos hechos. ¿Por qué? Porque esta idea de lucha ideológica, batalla cultural, creo que es un elemento central para organizar el resto de nuestra actividad, el resto de nuestra vida cotidiana, y cómo encaramos frente a la miseria que nos tiende a aplastar, pero a la vez también cuando intentamos dar una respuesta a esta miseria que nos tiende a aislar en un mundo donde lo hegemónico, o busca ser hegemónico, esta idea del individualismo en la cual cada cual se salva solo. El espacio, creo que el Puente del Diván ha logrado superar en este sentido la prueba, pero solo depende de su desarrollo, de tu participación. Como psicoanalista diré, Javier, un programa que como corriente de opinión, porque esa es la identidad que nosotros sustentamos, pretende compartir reflexiones en favor de la pulsión de vida, de la creatividad, la sublimación, ¿no? Y la elevación cultural del sujeto humano, con la dirección política de los trabajadores, para que gobiernen quienes efectivamente nunca han gobernado y podamos construir una sociedad distinta. Esto antes del brindis, ¿verdad? Brindis a la cual pedimos a nuestra colaboradora especial, la señorita Josefina, si nos puede acercar unas copitas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y lo que hemos tenido nosotros como buenos proletarios nacionalistas, aunque es brasilero ahora, nos falta acá taparlo porque no sé si nos van a variar. ¿Qué quiere? Cerveza bajo control obrero. Escúcheme, tomemos lo que hay. Vamos. ¿Sabes? Una vez hubo un amparo en la gaseosa más popular yankee. Hubo un paro y quien se solidarizó primero fue la fábrica de Fernet más popular de la Argentina. Y entonces yo me acuerdo que bregaba por una coordinadora entre ambas fábricas que hubiera sido la puerta a la revolución social. Qué interesante anécdota. Etílica e interesante anécdota. Bueno, estamos pidiendo a los compañeros y compañeras que nos manden un saludo. Hasta las vistas el último mes esos saludos. Primer agradecimiento a Nico Rickman y Mugo Studios. A Lalo Limón, que no está hoy día en las últimas semanas, en los últimos programas, pero ha sido parte fundamental de este programa. A los suscriptores y suscriptoras, aportistas y aportistas. A nuestro compañero Denis. Por supuesto. Soporte técnico, sin ninguna duda, para que el Poeta del Diván sea posible. A todos ustedes, a vos, a usted, a las familias argentinas, a los trabajadores, a los jubilados, a los docentes, a los trabajadores de la salud. Vamos adelante por grandes triunfos obreros que nos esperan. El 2025 será nuestro. Gracias. El Puente del Diván número 17, último del año 2024. Nos estamos viendo en la lucha, en las redes, reflexionando y dando esta lucha ideológica a batalla cultural. Muchas gracias.